Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general. Disculpen el retraso, pero se debe a que verdaderamente el transporte es terrible en Lima. Hoy día, 12 de septiembre del 2015, me presento ante ustedes. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional. Obtengo mi conocimiento de recortar y archivar desde el año 1968 hasta hoy día del Diario Oficial del Peruano las tres fuentes. La primera, donde se declara el derecho como las normas constitucionales que se modifican al amparo del artículo 206 de la Carta Magna. También recorta las leyes más importantes. Y también la segunda fuente, que es la jurisprudencia, que es la emitida por la Corte Suprema sobre casación en materia civil o penal, por ejemplo, o los fallos del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y por último, la doctrina, que son los artículos publicados por los abogados o abogadas especializadas en cada materia del derecho, o sea, la doctrina. Hay un punto que es importantísimo para ustedes, ciudadanos y ciudadanas del Perú. El 86% de desaprobación de la Administración de Justicia en el Perú. ¿Y saben usted por qué cosa es? Porque usted, señor, usted, señora, usted, joven, hombre o mujer, comprueba en su caso particular, al haber iniciado una acción judicial, o que se haya iniciado una acción judicial en su contra, que las resoluciones que emiten jueces o juezas son en contra de la ley en que usted se apoya o de lo que usted ha aprobado fehacientemente en el proceso judicial, por lo que la otra parte resulta ilícitamente, injustamente ganando el proceso, lo cual constituye delito de prevaricato en el juez o jueza que ha tenido a su cargo el proceso. El artículo 418 del Código Penal prescribe, su nombre, por favor, el juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Por ejemplo, un caso de prevaricato en una demanda que hice yo contra Telefónica del Perú desde el año 2004. El Tribunal Constitucional declaró fundado en ese último nivel jurisdiccional o fundada mi acción de amparo. ¿Y saben por qué? Porque la sala presidida por Soller, el mismo que presidiendo la sala declaró todo a favor de Alan García, él es aprista. Él, con una mención falsa de que yo había otorgado poder, había autorizado a Telefónica para cambiarme mi teléfono, y lo hizo Telefónica en 2 oportunidades, en noviembre del 2003 y en enero del 2004. Para la segunda oportunidad, en que de manera unilateral y sin que yo supiera me cambia el teléfono por otro, en ningún momento yo había autorizado. Pero sin embargo, la sala presidida por este juez superior aprista Soller señaló que un documento que yo no había firmado del 17 de mayo del 2003, que era un fraccionamiento de la deuda, yo era cliente preferente, pagaba más de 700 soles mensuales por teléfono. Sin embargo, en la segunda oportunidad que yo voy a un fraccionamiento, ese fue en mayo, y en el segundo fraccionamiento
En noviembre del 2003, de repente, en un momento determinado, en una reunión, un cliente importante me dice, yo lo he estado llamando a su teléfono y lamentablemente he tenido que optar por otro abogado, porque usted sabe que el médico y los abogados son muy importantes, porque su teléfono 4330879 decía que no existía. No puede ser. Y efectivamente yo comprobé eso, que no tenía mi teléfono, ya lo habían quitado y me lo habían cambiado por otro. Entonces yo hice un reclamo, ¿no? Y posteriormente me volvieron a dar el teléfono. Sin embargo, en enero del 2004 había un congresista que me había conversado para ver si yo lo apoyaba, muy importante, y cuando yo fui con él me dijo, ni se me acerque, porque el teléfono que usted me ha dado no existe, o sea que por favor, ni siquiera podemos hablar. Eso me causó un daño terrible. El caso es de que yo tuve que iniciar una acción de indemnización contra Telefónica del Perú, porque había perdido a varios clientes. Y la prueba es que yo presenté mi declaración de impuesto a la renta, ¿no?, del 2003, pero el 2004 no lo pude hacer porque varios clientes, con esta cuestión de que no tenía teléfono, se me fueron, porque el médico como el abogado son personas que en un momento son imprescindibles, ¿no? Y más que todo si le tienen confianza a uno. El caso es de que este juez superior y a sus miembros de la octava sala integraban que sobre la base de una mentira que yo había autorizado mediante un documento anterior a noviembre, en mayo, ¿no? Por lo tanto, la resolución del 57 juzgado civil que me había sido favorable y que ordenaba que me pagase 15.000 nuevos soles Telefónica, se revocó. Y al final yo tenía que pagarle costos a Telefónica del Perú, porque revocó esta sala presidida por Soyer, ¿no?, sobre la base de una mentira. Yo voy a iniciar una acción ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el problema también que yo vengo a hablar acá, ¿no? Definitivamente. El caso es que el Tribunal Constitucional, reitero, declaró fundada mi acción de amparo, baja a la sala donde estaba el Soyer, que yo tuve que recusarlo, porque ya iba a intervenir de nuevo. El caso es de que la sala volvió a insistir en el documento que también yo lo voy a comprender en la denuncia, porque esto es prevaricato. Acuérdense que yo he señalado que el artículo pertinente de la Constitución establece como prevaricato cuando se cita pruebas inexistentes o hechos falsos. Ellos adujeron para revocar la sentencia que me fue declarada fundada en parte, ¿no?, fuera declarada nula. El caso es que fue a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional no solamente señala que yo nunca había autorizado y menos firmado, y lo que también es importante, dice que del texto de este documento en ninguna de sus locuciones, de sus palabras, se señalaba que yo daba la prerrogativa Telefónica del Perú para cambiarme el teléfono de manera arbitraria, unilateral. El caso nuevamente fue a la Sala Constitucional, que había declarado improcedente mi recurso de casación, y lógicamente ya con este mandato de la Sala Constitucional y por lo que había señalado el Tribunal Constitucional, ¿no?, enmendó su resolución y declaró fundado mi recurso de casación. Ahora está en la primera sala civil,
presidida por Héctor Lama. Hay 2 jueces más superiores. En realidad, este proceso lo inicié en el 2004, hace 11 años, teniendo la razón. Ese es el Poder Judicial, por Dios. Entonces, esta situación de grave corrupción en la Administración de Justicia también se da en las fiscalías, con hombres y mujeres que en su caso, de acuerdo con lo que señala la Constitución en su artículo 159, numeral 1, no se cumple. Corresponde al Ministerio Público, numeral 1, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, o en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, normada por el Decreto Legislativo número 52, que prescribe: el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley concede expresamente. Pese a esta norma constitucional y propia, o sea, su ley orgánica, varios fiscales, hombres y mujeres, no formalizan denuncia penal, pese a las pruebas fehacientes sobrantes en la denuncia, para que la Fiscalía formalice la denuncia, o porque la Fiscalía ha interpretado la ley en contra de su texto expreso y claro. Todos estos casos de la Fiscalía son delitos de prevaricato. Yo agradezco al ingeniero de sonidos, al técnico, al señor Alfonso Lainez, por darme el apoyo a esta hora. Yo siempre digo, ¿no?, que el trabajo no es en forma personal, siempre es en forma corporativa, ¿no? Yo podré elaborar este programa, pero sin el apoyo del técnico no podría llegar a ustedes. Yo tengo, por ejemplo, unas denuncias por hacer contra los fiscales de Mala. Por ejemplo, hay un Guillermo Peralta Oyola que se coloca como presidente interino del Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria Usuarios de Asia Alta Limitada, y presenta una denuncia contra una señora Elba Alvarado Guamán, porque había terminado su mandato, y le solicita la entrega de los libros, como de Asamblea General de Socios, libro de Asamblea de Consejo de Administración, libro de Padrón de Socios, etc. Esa es la denuncia. El caso es de que este señor, con varios, que quieren otorgarle el pozo número 4 de la cooperativa agraria a Sánchez Paredes, a Orlando Sánchez Paredes. Entonces, pese a que esta ha sido, digamos, las condiciones o los hechos que sustentan esta denuncia de delito de apropiación ilícita, que nunca estaba aprobado. Es más, yo hablé con el fiscal Yarimayo, creo que así se llamaba, ¿no? Y yo le dije, oiga, hay una cuestión. Para exigir la entrega de estos documentos tiene que haber una asamblea. Y hay una cuestión que es terrible contra estos. Ninguno de ellos tiene parcela, todos lo han vendido. Los únicos que tienen parcela son la señora Eva Alvarado, la señora Victoria Huiza y
otras personas más. Y el artículo 9 de los estatutos de esta cooperativa dice que el socio, para ser tal, tiene que tener parcela. Entonces, sin ningún fundamento, el Ministerio Público acoge esta denuncia. Pero hay otra cosa más grave, terriblemente grave, es de que la señora Eva Alvarado, cuando está haciendo sus trámites para inscribir su consejo de administración en Cañete, resulta que estos, Guillermo Peralta Oyola y otros más, presentan libros falsos ante los registros públicos de Cañete. ¿Por qué razón? Porque si ellos estaban pidiendo los libros de la cooperativa Hace Alta Limitada, que nunca dejó de tener la señora Elba Alvarado Guamán en su poder, ¿cómo es que han presentado libros de Asamblea General, de Padrón? Entonces se pide la documentación al registrador de Cañete, y ahí se comprueba que habían presentado libros falsos. El hecho de estos libros falsos es violar la ley del notariado, que establece que el notario solo puede proceder a legalizar libros de asamblea o los otros es previa constatación de la pérdida del anterior, o que se haya terminado el libro, de acuerdo con el artículo 115 de la ley del notariado. El caso es de que esta denuncia que se presentó ha sido declarada improcedente y hasta ahora no se entrega el dictamen correspondiente. Esa es la porquería de fiscales que hay. En el otro caso, lógicamente, en donde Guillermo Peralta Oyola y otros más presentaron la denuncia que les permitió con el tiempo presentar un consejo de administración, y el caso es el siguiente: se ha interpuesto una apelación ante el Tribunal Registral, en donde se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General que la instancia superior sí puede anular el del grado inferior, o sea, el del registrador. Sin embargo, el Tribunal Registral de la SUNAT no acepta esto, pese a que está de manera expresa e inequívoca en la Ley del Procedimiento Administrativo General. O sea, en este Perú se administra justicia de esa manera. Entonces, nos hemos visto forzados a interponer una acción contenciosa administrativa, en donde se ha interpuesto un recurso de casación, porque la sala también, porque el juzgado contencioso administrativo señaló que con qué calidad se presenta la señora Elba Alvarado Guamán como demandante contra el Tribunal Registral.
como presidenta, presidenta no puede ser, pero sí se presenta como una socia afectada. Entonces se ha interpuesto el recurso de casación y estamos a la espera de que se pronuncie la segunda sala contenciosa administrativa. Esa es la situación de la administración de justicia en el Perú. Ustedes han entendido claramente, ¿no? O sea, estos tipos denuncian a la señora que tiene los libros de la cooperativa Asia Alta Limitada para que les entregue los libros. Pero como ellos no lo hicieron a través del procedimiento que establece los registros públicos, eso por un lado, y por otro lado, ellos habían dejado de tener una condición sine qua non indispensable, que habían vendido sus parcelas, y de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto de la Cooperativa, solo pueden ser socios aquellos que tienen parcela. ¿Por qué razón? Porque hay un pozo que lo pretende Sánchez Paredes, Orlando Sánchez Paredes, ¿no? Y ha comprado a los campesinos, a estos, que están cobrando ahora el pago del agua a Orlando Sánchez Paredes. Yo me acuerdo que me fui a la inspección técnica que hubo, y les puedo decir, así, era un huequito más o menos por el que pasaba el agua del pozo 4 de la cooperativa. Sin embargo, Orlando Sánchez Paredes tenía más o menos un hueco por el cual salía el agua de todos sus pozos para dar lugar a una laguna. Es increíble, por Dios. Yo me molesté en un momento determinado porque, habiendo demostrado la propiedad que tenía la cooperativa, resultó que parte estos, los que están actuando, cuando yo les dije, ustedes son los dueños del pozo 4, ahora tienen que ir a rescatarlo y tienen que cuidarlo. Una parte de ellos no quiso. Inclusive el ingeniero jefe de la Autoridad Nacional del Agua, cuando yo fui, me dijo, hay una cuestión, abogado, ellos no tienen en su poder no puede ser. Cuando yo fui donde ella, le dije, señora Eva Alvarado, ¿qué ha pasado? Uy, me dice, parece que les han pagado y no quieren intervenir. Así es como se maneja en el Perú las cosas. Se compra jueces, se compra fiscales, se compra a los campesinos. Yo nunca he tenido problemas con nada ni ante nadie. Me acuerdo que en esa oportunidad había el que está ahorita discutiendo, que había sido viceministro con Alan García en su primer gobierno, Javier Castillo Sánchez, si mal no me acuerdo, y está actuando en representación de su hijo Kagami, creo que así se apellida el hijo. Yo, en plena inspección ocular, peritaje, yo dije, verdaderamente esto pasa por el delincuente de Alan García. Ah, me dijo, ya se fregó usted, acabo de grabar lo que usted dice, delincuente de Alan García. Le dije, señor Castillo Sánchez, primo de Orlando Sánchez Paredes, yo en esa época tenía mi espacio en Radio Moderna. Le dije, mire, señor Castillo Sánchez, yo le prometo que en mi programa, que va a ser el sábado en Radio Moderna, 10 veces voy a decirle delincuente a Alan Ludwig Gabriel García Pérez. ¿Por qué razón? Porque él tiene 2 pronunciamientos judiciales, y la Constitución, en su artículo 2, numeral 24, literal E, establece la presunción de inocencia de las personas, salvo declaración judicial del contrario. Él tiene un dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón, que después fue fiscal de la Nación, en donde determina varios delitos cometidos por Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Uno de ellos, enriquecimiento ilícito, haber recibido del consorcio Tralima, a través del representante
de esta entidad italiana, Sergio Siragusa Mule, quien ha declarado no solamente ante el Poder Judicial del Perú, sino en Italia, porque también el ladrón que era allá en Italia era Bettino Craxi, que es el motivo por el cual cuando en el Palacio de Gobierno declara Sergio Siragusa Mule haberle entregado $200.000, él le reclama que Bettino Craxi se la llevaba todo y él solamente 200.000. Por eso es que le añaden 840.000 en una cuenta de una de las empresas de Alfredo Zanatti Tabolara, es decir, con todo lujo de detalles en un banco del Gran Caimán. Eso por un lado. Y había cometido otros delitos también. Lo mismo sucede con el informe del juez supremo Hugo Sibino Hurtado, en el mismo sentido. Y ante estas pruebas fehacientes, el delincuente Alan García Pérez se va a Colombia, después se va a París, donde se ha encontrado que compró un departamento, constituyó una empresa de transporte. ¿De dónde? Nunca declaró esta compra. Ahora último dicen que ya lo ha hecho. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, esto que, como él es abogado, ha sabido, ha hecho sus cálculos, y una vez que, y teniendo el hecho de que él con Fujimori han permitido el ingreso al Poder Judicial, al Ministerio Público, verbigracia los jueces, los fiscales supremos Gladys Margot Echaíz Ramos, José Antonio Peláez Bardales. ¿Cómo será la calidad de estos dos que, habiendo cometido los hijos de Fujimori, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, delito de peculado, y en doctrina se llama intraneus al funcionario público que da la plata y extraneus al que lo recibe? Hay casos, por ejemplo, que pueden demostrar lo que yo les digo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo de Luis Bedoya Reyes, el del pecadillo, que dijo Luis Bedoya Reyes, Luis Bedoya Vivanco, que recibió $25.000 de Vladimiro Montesinos, motivo por el cual estuvo encarcelado 5 años? El nieto interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál fue el fallo en este nivel? De que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que los 3 procesos, o sea, el juez instructor, la sala penal de la Corte Superior y la sala penal de la Corte Suprema, habían emitido un fallo ajustado a derecho y a los hechos, o sea, tanto a los hechos como al derecho. Vladimiro Montesinos Torres era el intraneus, el extraneus es el que recibe. Aplíquenlo al caso de los hijos de Fujimori. ¿Saben lo que hicieron estos 2 condenados fiscales supremos? Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Tuco Peláez Bardales, al que ya el Consejo Nacional de la Magistratura le perdonó la vida, integrado por el hermano Edmundo, creo, Peláez Bardales, y por Mancilla, apristas, porque ellos han copado una gran parte del Poder Judicial y una gran parte de las fiscalías y una gran parte del Consejo Nacional de Magistratura, y están en el Congreso los fujimoristas y están los apristas. Por eso es que hay una corrupción terrible en donde los corruptos no son castigados. ¿Qué hicieron estos fiscales? Le imputaron el delito de enriquecimiento ilícito. Este delito solamente puede ser atribuido a funcionarios públicos. Keiko, funcionaria pública; Hiro, funcionario público; Sachi, funcionario público; Kenji, funcionario público. Al final, después de un tiempo, se dieron cuenta,
no, ellos no son funcionarios públicos, se archivó la denuncia. Eso es la Administración de Justicia en el Perú. Eso es el Congreso de la República del Perú. Esos son los jueces, esos son los fiscales. Entonces, hoy día también tuve la oportunidad de conversar con un abogado que me estaba contando casos de prevaricato. Yo lo he invitado al siguiente programa. Y también voy a invitar a las personas que tienen un problema de carácter judicial, sea en el ámbito del Poder Judicial o en el estadio del Ministerio Público, de las Fiscalías, para que vengan a exponer un caso que lógicamente yo previamente debo ser informado. No, en una oportunidad me acuerdo cuando yo estaba en Radio Cadena, vino un discapacitado con muletas y me trajo un aparente falso expediente de 50 páginas. Un día jueves, me acuerdo, en la noche, que los 5 integrantes de la Corte Suprema habían emitido una sentencia prevaricadora. Gracias a Dios que siempre yo no creo ni en la paz de los sepulcros. El caso estaba en el Callao. Estuve a las 8 y pico de la mañana y me comí las 600 fojas que tenía el expediente en el Callao. Gracias a Dios que en las 3 últimas páginas ellos declaraban la nulidad de lo que este condenado me había llevado. De tal manera que si yo hubiera considerado solamente las 50 fojas que este me había dado, hubiera incurrido en difamación. De eso siempre me cuido. Una vez un congresista quiso presentarse en mi programa y hablar mal del primer ministro y también de que Petroperú es una empresa estratégica. Yo le dije, formidable lo de la empresa estratégica. Yo estoy de acuerdo que Petroperú es una empresa estratégica, pero lo que corresponde al primer ministro, ¿tiene usted las pruebas? A mí me han dicho, no, le dije, ya aquí no hay lo de antes, ¿no? Guamán Poma de Ayala, Polo de Andegardo, estos cronistas, no, de ninguna manera. Yo tengo que verificar si lo que usted me dice es realmente algo para yo exponerlo como un acto contrario a la ley o a los hechos probados en el proceso. Creo que viene un corte, ¿no? Aunque me dice, ya, entonces, yo les digo, pues, ¿no? Hay topos, ¿no? De todo tipo. Yo tengo un tipo que hace poco ha salido de mi estudio, lo tengo en la noche, desde la mañana. Le he tomado una foto yo con mi celular, ¿no? Está con otro ahí, ¿no? Seguramente estarán analizando quiénes van a mi estudio. Lo que yo expongo es lo que yo veo, particularmente en el diario La República, en Hildebrand, en sus 13, lo que escucho y veo en la televisión, ¿no? De ahí. Y yo sí cito mis fuentes. Yo les he dicho a ustedes que yo le he interpuesto una denuncia penal por delito de plagio a Juan Luis Cipriani Torne, ¿no? Está en la Fiscalía de Propiedad Intelectual. Espero ir donde el fiscal que ya debe formalizar esta denuncia, ¿no? Perdón, yo tengo que ir el 13, creo, a deponer. Miren, si no hablo, terrible, miren, me acabo de acordar. Creo que a mí me toca ir el 13 a las 9. Está lógicamente haciendo el fiscal, mire, gracias a Dios que acabo de acordarme y tengo que anotarlo en mi agenda, que debo ir a esta fiscalía, ¿no? A la segunda fiscalía de prevención de la propiedad intelectual. Entonces,
y también, como les repito, mi teléfono son 433-0879. Pueden ver este programa en YouTube y en Facebook, o mi celular 9925-296703, o también acá también a Radio Oriente pueden hacer al 347-0120, ¿no? Pueden hacer llegar, o también a mi correo electrónico C de César, J de Javier, Ojedas y Fuentes, @hotmail.com. Pero lógicamente tienen que darme esta información con antelación, como acaba de pasar con este abogado que me ha pedido exponer sus casos de prevaricato. Ya es algo. Yo tengo un código procesal constitucional de 769 páginas. En el año 2006 lo produje, y ahí yo comienzo a hablar de que a través, como yo recorto y leo todos los días El Peruano, la sentencia de casación de la Corte Suprema y los fallos del Tribunal Constitucional, en cuántos casos de esto veo que los jueces o fiscales han cometido delito de prevaricato y no les pasan uno, dos, tres casos. El Tribunal Constitucional ha oficiado a la OMA o el Consejo Nacional de la Magistratura, pero los demás. Hay una cuestión, les debo decir, para que ustedes sepan también, porque hay alumnos de la Facultad de Derecho que escuchan este programa, y también abogados, lógicamente, y también hay contadores que me dicen que escuchan este programa. Yo le digo, en doctrina, o sea, lo que los expertos en cada materia del derecho señalan, hay dos tipos de fallos: fallos de especie, en donde se aplica la ley, o fallos de principio. Los fallos de principio es porque no todo está previsto en la norma. Hay lagunas, vacíos, que se colman con la jurisprudencia, y eso está instalado inclusive en nuestra Constitución, el artículo 139, inciso octavo, numeral octavo, que se cubren estos vacíos a través de los principios generales del derecho. O sea, uno toma de alguna rama del derecho una disposición para aplicarlo en un caso donde no hay una normatividad. Pero lo más grave es el fallo de especie, o sea, la simple y vulgar aplicación de la ley. Y no aplican la ley, como el caso que yo les estoy indicando de los fiscales, ¿no? En donde se denuncia a quienes, utilizando libros falsos que violan la ley del notariado, artículo 115, en donde inclusive el Tribunal Registral, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ser instancia superior, tiene la capacidad, la facultad, la prerrogativa de anular ese fallo delictual, esa resolución del registrador. No lo hace. Yo he hecho publicar en la República hoy día, en la página 25, ¿no? Lo siguiente, digo, está por resolverse por la primera sala penal de Lima, con las juezas superiores Cabero, que es la presidenta, Vargas, Chamorro, el expediente 15.070 del 2011. La apelación que he interpuesto contra la sentencia del juez Benavides, del tercer juzgado penal, que absuelve del delito de estafa al coprocesado Jayel Santiago Miranda Rojas, gerente general de Casamiro Perú Express, que vende según contrato del 6
de febrero del 2011 por $43.000 al señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, que den en efectivo $5.000 y un cheque en garantía de la empresa que avala con un cheque diferido del 28 de febrero del 2011 de la Compañía Nacional de Servicios y Empaques, cuyo gerente es su hermano, el señor Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza. Valor estos $38.000 que se cancelaron con un cheque de gerencia del Banco Continental del 28 de febrero del 2011 por $33.000 más $5.000 en efectivo. Este cheque es a favor de Jasamiro Perú Express y por el camión Hyundai de placa A31835. Ustedes deben saber que anteriormente la jueza del cuarto juzgado penal, Mercedes Aranda Cañote, ¿cómo se llama la jefa de la OMA? Ana María Aranda, absolvió a este coprocesado, Jair Santiago Miranda Rojas, y su madre, la coprocesada Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, fue sentenciada y no apeló. Ha estado encarcelado 1 año en Chorrillos. ¿Por qué razón? Estos dos tienen 28 denuncias penales de todo tipo: asociación ilícita para delinquir, homicidio frustrado, tentativa de homicidio, estafa, delito contra la fe pública, estelionato, es decir, toda la gama de delitos. Entonces, esta coprocesada que fue sentenciada y no apeló es la madre de Jair Santiago Miranda Rojas, y no apeló porque ella engañó al agraviado pidiéndole el 11 de abril del 2011, que fueron las elecciones. ¿Se acuerdan ustedes? El 10 habían sido las elecciones, el segundo domingo, que esta cuestión, y el 11 de abril ella aduce ser la coordinadora de Perú Posible y le pide el camión al agraviado, al señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, porque ella es la coordinadora de Perú Posible y tiene que recoger el material. Y para este efecto, el agraviado proporciona a su chofer, a un señor Roosevelt Espinosa, y a su hijo. Y por una indicación de esta sentenciada, va también en el camión José Quirós López, quien les indica por dónde tienen que ir, hasta les dice: el material electoral que hemos recogido tiene que ir al Jirón Ocio Peñaranda, que queda cerca de la Universidad San Marcos, en Lima. Y una vez que está ahí, la sentenciada aduce que no tiene las llaves de las habitaciones donde se tiene que hacer la descarga del material electoral, y le da plata a su pareja, porque así lo dice Jair Santiago Miranda Rojas, que José Quirós López es su pareja. Entonces le da plata para que se vayan el chofer del agraviado, el hijo Samir Gutiérrez Guevara y José Quirós López se van a almorzar. Cuando regresan, las puertas nunca fueron abiertas y se apropió esta sentenciada con el coprocesado del camión. El caso es de que la sala penal, integrada por otros miembros, revocó el fallo de esta jueza Mercedes Aranda Cañote, que es la misma que absolvió, ¿saben ustedes a quién? A Óscar Ruiz Castañeda Locio en el caso Comunicore, pese a las pruebas fehacientes
que obraban en el expediente. Es la misma. Yo le interpuse una denuncia, pero la jueza Aranda, la jefa de la ONMA, se apellida Aranda. Entonces, esta sala revocó la sentencia de esta jueza en el extremo que absuelve a Jaiel Santiago Miranda Rojas sobre la base de lo que declara la abogada Mara Carelli Benavides Florencio, que redactó dicho contrato en la notaría de Fernando Medina Raggio, porque participaron, según la declaración de esta abogada Carelli, participaron los procesados, o sea, Jaiel Santiago Miranda Rojas, Carmela Elogia Rojas de la Cruz y el agraviado. De que este coprocesado Jaiel Santiago Miranda Rojas participó no solo en las tratativas previas de tal compra, sino que acudió a la notaría para firmar el contrato a fin de que el agraviado entregara el dinero, ¿no? Y que este coprocesado con su madre manifiestan falsamente que dicho camión no fue vendido, sino alquilado, según un contrato de alquiler de 3 camiones, dentro del cual está el Hyundai de placa A31835. ¿Por qué pasa esto? Porque la sentenciada aduce que ese cheque de gerencia del Banco Continental por $33,000 a favor de Jasamiro Perú Pérez es en realidad un pago que se hace con Transrobal, una empresa del grupo de esta familia con 28 denuncias de haber cometido delitos de todo tipo. ¿Y saben por qué razón? Porque la abogada Mara Carelli Benavides Florencio le da el contrato del 6 de febrero. ¿Y por qué razón? Porque yo acompaño al agraviado, porque lamentablemente no habían sido asesorados, yo lo acompaño y voy a la notaría y pido el contrato, y me dice que el contrato se lo habían dado a Carmela Elogia Rojas de la Cruz. ¿Qué hace Carmela Elogia Rojas de la Cruz? Escanea la huella dactilar y la firma del señor Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza, gerente general de la Compañía Nacional de Servicios de Empaques S.A., y presenta lo siguiente ante la IRINCRI. Dice, en realidad esos $33,000 han sido a favor de un contrato de alquiler de 3 camiones del 1 de octubre del 2010. Pero Dios es muy grande, porque la DIRINCRI, y miren lo que hace, el día que va con el documento original, ese día se desmaya, pero al día siguiente dice, estoy entregando la copia. La IRINCRI rechaza este contrato porque era una fotocopia, y aparte, recién el 12 de octubre del 2010, Jasamiro había comprado este camión A31835, y lo más grave, que en la foja 164 vueltas del expediente 15070, parece que no se dio cuenta, puso en el reverso, ¿no? O sea, en la foja 116 vueltas, un documento emitido por la contadora de Jasamiro Perú Express del 25 de noviembre del 2010, con lo cual pues destrozaba, ¿no? Entonces, en eso se apoya la primera sala para revocar la sentencia en el extremo que absuelve a Jaiel Santiago Miranda Rojas del delito de la estafa. El caso es de que en el expediente 15070, por esta razón, el señor Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza, como gerente general de la empresa esta Compañía Nacional de Servicios y Empaques, formuló una denuncia penal por delito contra la fe pública, por haberse basado en un hecho falso en este contrato de 3 camiones que incluye
al Hyundai de placa A31835 para decir que esa plata, los $33,000, que es un cheque de gerencia del Banco de la Nación a favor de Casamiro, es para Transrobal, una de las empresas de este grupo delincuencial. El caso es de que, por esa razón, está en el sexto juzgado penal, juzgada penalmente, la otrora sentenciada en el expediente 15070, pero ahora en el expediente 12639 del 2013. También hay lo siguiente: en el expediente 15070 obran las declaraciones del señor Luis Fernando Espichán Chupitas, que es la persona a quien los dos hermanos le encargan que vea un camión. Él precisamente, como la empresa Casamiro, a través de Javier Santiago Miranda, publica el 21 de noviembre de 2010 en el peruano, en el comercio, un aviso vendiendo este camión. Entonces, con teléfono, este señor lo ubica y hace las tratativas, a los cuales se unen el agraviado y el hermano Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza, que es el que da el cheque en garantía por $38,000. Los tres señalan de que siempre trataron con el gerente general, y es lógico que iba a vender el camión. Pero también hay otro asunto más grave, que el señor Luis Espichán, a través de su correo y el de su esposa, le señalan todos los datos del comprador, Javier Pablo Gutiérrez Huiza, su número de DNI, el depósito por $5,000 y también el nombre de la empresa Compañía Nacional de Servicios y Empaques del señor Marcos Roosevelt Gutiérrez Huiza y su RUC 2050-710-2035. Eso está en el email de Javier Santiago Miranda Rojas. Entonces, ¿cómo es posible que con estos elementos probatorios, pero hay otro punto con el que quiero concluir, de que en la foja 340 del expediente 15070, de las 28 denuncias que hay contra estos dos, la sentenciada y el coprocesado Javier Santiago Miranda Rojas, hay una denuncia penal en la que participan por estafa y asociación ilícita con un Raúl Rojas de la Cruz, que debe ser el tío de él, más José Quirós López, o sea, el que acompaña al chofer del agraviado, al hijo del agraviado, para llevárselos a comer, por lo que aduce que no tiene las llaves. Ese José Quirós López está en una denuncia de fojas 340 del expediente 15070. Por lo tanto, por estos hechos fehacientemente probados en el proceso, esta sala debe revocar nuevamente este fallo del juez Benavides. ¿Cómo se llama la abogada? Mara Carelli Benavides Florencio. Y por último, les voy a indicar lo siguiente. Yo no me había dado cuenta que cuando pasa del cuarto juzgado penal al 45 juzgado penal, se nombra a una jueza Teresa de la Cruz, que cita 5 veces. Cuando se cita, como el caso Magali, para sentenciar, no hay vuelta que darle. Se sentencia. Primera citación para sentenciar. Segunda citación para sentenciar de Teresa de la Cruz, la jueza del 45 juzgado penal. Cuarta citación para sentenciar. Quinta. Después de la quinta, esta jueza Teresa de la Cruz deja sin efecto absolutamente todo, motivo por el cual yo la recusé y pasó al tercer juzgado penal. Esta jueza del tercer juzgado penal, cuando había citado para sentenciar el 29 de enero del 2015, ese día
resulta cambiada por el juez Benavides, quien al final absuelve de responsabilidad penal en el delito de estafa a Jair Santiago Miranda Rojas. Por eso, señoras, señores y jóvenes en general, esta porquería de administración de justicia en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo les he dicho, ha llegado un Julio Gutiérrez Peve, que había sido, por Glaser Tuesta, había sido tachado ante el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía 5 procesos penales. O sea, era un hombre de una conducta reprochable. Un requisito para un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura es, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tener una conducta intachable. Este consejero fue el que recibió los alegatos del defensor de José Antonio Peláez Bardales, y con el voto de Máximo Herrera Bonilla, fiscal supremo aprista, que no lo ha votado el Congreso por estar plegado de fujimoristas, ha permitido que el Consejo Nacional de la Magistratura absuelva al fiscal supremo en el caso Centralita, pese a que los mismos hechos por los cuales fue destituido del cargo el fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, las mismas circunstancias, a fiscal supremo aprista resulta absuelto. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias. Gracias.